yo voy a tratar de enfatizar algunos aspectos que creo que han sido mencionados, pero que quizá a lo mejor desde otra perspectiva y con otras palabras, pues a lo mejor se perfilan mejor. Además voy a tratar de mirar el tiempo para que no sea en exceso el abusar de su paciencia. Yo quiero centrarme, como pone el título, en presente y futuro de la RSE, pero quiero hablar mucho del regulador. Bueno, mucho. Quiero enfatizar, porque es que, como todos sabemos, la RSE es voluntaria hasta que deja de serlo. Y entonces, claro, es una situación temporal, por llamarlo de alguna manera. O sea, que la RSE no es decir, bueno, ya lo tengo hecho, ya repito, sino que si el regulador se mueve, pues también tiene que moverse. Entonces, tiene un aspecto importante y además lo quiero también dar una visión un poco más mundial, porque a veces pues estamos en nuestros pequeños problemas, indudablemente en nuestras cercanías de las comunidades con las que vivimos, pero tenemos que pensar un poco desde la perspectiva mundial. ¿Esto qué es? ¿Esto es solo una manía del principal, es una manía solo de España o eso de qué es? Bueno, pues entonces con esas ideas quiero hablar, además para introducir el tema del Pacto Mundial, porque es el Pacto Mundial, ya que ha sido varias veces mencionado, pues para ayudar a eso. Bueno, pues voy a ir rápido. Esta es la definición. Yo lo único que quiero decir de esta definición, que es típica y que no la voy a leer casi, es que es decir, es ser responsable social, económico, medioambientalmente, y también la idea es de la competitividad, no es algo separado, no es solo porque la sociedad queremos ser buenos, políticamente correctos, etcétera. No, es que esto puede ser competitivo. Y ese es uno de los enfoques que yo he escuchado en las dos presentaciones de los casos anteriores, así lo han entendido y así yo creo que es la mejor manera de enfocarlo. Bueno, solo un planteamiento de Europa, porque el regulador dependemos mucho de Europa. Entonces, ¿qué dice Europa? Pues pongo como, luego voy a dejar la presentación si alguien quiere leer la letra pequeña, pero solo voy a decir que en el 2001 se hablaba solamente de la idea de económica, social y medioambiental, integrarla en la gestión, pero en el 2006 están haciendo un hincapié especial en algo que yo quiero insistir, que es que la RSE tiene un componente muy importante de diálogo con los grupos de interés, de abrirse las empresas, de ser transparente. Muchos de veía algunos de los 18 pymes que se han presentado y que han sido premiadas, pues muchas de sus actividades era abrirse, preguntar, contestar, dejar cauces abiertos, y eso es importantísimo. No es solo voy a resolver, voy a ver si consigo vender más, sino tiene un componente importante de abrirse. Y además es un componente que está muy cercano a la calidad, porque en muchas cosas la responsabilidad social corporativa y la calidad tienen muchísimas relaciones. Bueno, entonces, solo voy a una perspectiva mundial importante, pero yo creo que así incluso entenderemos algo que está ocurriendo. Las diferencias regionales. Aquí, en esta figura, que no sé si se ve mucho, pero lo que quiero representar son 3 círculos o globos, como queramos. ¿Qué es lo que ocurre en la sociedad? ¿Qué es lo que mueve la sociedad? Entonces, a la sociedad indudablemente es el mercado, que son las empresas, indudablemente es el gobierno y el tercer sector tiene un papel también relevante. A veces se lo oye más y otras veces menos, pero es un factor relevante. Bien, pues en el entorno europeo, ¿qué pasa? El mercado es muy importante, los gobiernos son muy fuertes, muy poderosos, hacen muchísimas cosas. Es más gobiernos del bienestar y, por lo tanto, pues se ocupan de la educación, de la sanidad, de la justicia, etcétera, de todo lo suyo. ¿Qué pasa en el entorno latinoamericano? Por decir, esto la RSE también sería para el entorno latinoamericano. El entorno latinoamericano tiene un tercer sector grande, no porque el tercer sector solo sean las ONGs, sino que también es la economía informal. Tiene muchísima actividad que es por fuera de los IVAs, por fuera de los contratos, pero que es importante para el desarrollo de sus sociedades. Pero tiene un gobierno muy pequeño. Entonces, bueno, pues ¿cómo ven ellos la responsabilidad social corporativa? En general, es a través de empresas que con sus fundaciones, empresas muy familiares, y lo que hacen más es acción social, es ayudar lo que no hace el gobierno, lo hacen las empresas. Pero es distinto, es distinto de esta situación en la cual el gobierno es muy poderoso y el gobierno pues hace muchas actividades que podríamos decir de interés general. Las empresas no solo se ocupan del interés de sus propietarios, sino también en parte están ayudando al gobierno al interés general y, por supuesto, al tercer sector. ¿Qué pasa en el entorno de Estados Unidos? En el entorno de Estados Unidos, el mercado, es decir, las empresas son todos, los gobiernos relativamente más pequeños. Por tanto, muchas de las ideas de filantropía que nos vienen desde Estados Unidos es reflejo de esta situación.
las empresas son muy filantrópicas. En cambio, en la situación y la RSE, tal como la debemos ver en España, en el entorno europeo, tiene que ser mucho más centralizada a los resultados de la empresa, a alinear con la estrategia de la empresa y menos a tratar de ayudar a unos entornos porque a lo mejor, pues por ejemplo, el tema de sanidad, que sabemos que es muy distinto en Estados Unidos en España. En España es gratuita y universal, en cambio ahí no, en Estados Unidos no. Bueno, pues son actuaciones de la empresa. Pero todo esto es para decir que el gobierno, y por tanto el regulador, es una pieza clave. Y las empresas, el mercado, dará más o se esforzará más en la línea RSE o no, dependiendo de lo que diga el regulador. Si estamos viendo a nivel mundial, pues nos damos cuenta que hay mercados, que es el mercado financiero, que no está en un solo país, no tiene un solo regulador, tiene todos. Entonces, ¿cómo controlamos, cómo regulamos el sistema financiero? Y la crisis, una parte importante de la crisis actual es que el sistema financiero no estaba regulado, no tenía buenos mecanismos de regulación, estaba dejado un poco a su aire y bueno, pues la percepción del riesgo y junto con algunos comportamientos de algunos directivos pues nos ha llevado a lo que está la situación ahora. Entonces, instituciones reguladoras. Entonces aquí quiero hablar del papel de las Naciones Unidas. No voy a hablar muy en profundidad, pero lo que sí quiero insistir en un matiz que es interesante. El Pacto Mundial surge por Kofi Annan, secretario general de las Naciones Unidas, en el año 1999, va a Davos, que es donde están las empresas. Es decir, no va a los gobiernos. Naciones Unidas siempre habla con los gobiernos. Es la primera vez que Naciones Unidas se acerca a las empresas y les propone un pacto. Con vosotros podemos resolver esto. Nosotros ya los gobiernos llevamos años y años con ayudas públicas y sobre todo grandes problemas a nivel mundial, pues nos están resolviendo. Sobre todo los problemas que no tienen fronteras, como son el medio ambiente, la pobreza, la corrupción, etc. Bueno, pues entonces eso se plantea en una serie de principios y tiene bastante éxito. También están haciendo otra serie de iniciativas, de la cual destaco la inversión socialmente responsable, porque, claro, la clave es decir, ¿y qué piensa el sistema financiero? Porque las empresas puede que quieran tener buenas intenciones, pero ¿qué piensa mi banco? ¿Qué piensa mi inversor? Entonces, bueno, pues también parece que está teniendo éxito que las instituciones financieras, sobre todo los inversores institucionales, los fondos de pensiones, etcétera, pues están pensando, decir, oye, ¿cómo ayudamos a las empresas y cómo dedicamos recursos a esas empresas que quieren también ser responsables socialmente? Bueno, con datos del 2010, este es un mapa del mundo, lo que está en azul más oscuro es donde el Pacto Mundial tiene suficiente importancia. Estamos hablando de más de 8.000 participantes en 130 países, luego es un éxito. Y es un éxito fundamentalmente porque las grandes empresas se dieron cuenta que también era su problema. El tema medioambiental y el tema social también era su problema. Que hubiera inmigración y países en una pobreza extrema también es su problema. Y que hubiera países en que no tuvieran condiciones laborales dignas también era su problema. Entonces, bueno, eso se ha ido trasladando y, por supuesto, las grandes también tienen un efecto emulación en las no tan grandes. Bueno, pues esto es la situación. Es la red de organizaciones de empresa más grande del mundo y con más países, no hay otra igual, o sea que esto es un éxito. También hay algunos lo critican porque dice, claro, es que es muy fácil, y luego hablaré un poco, pero bueno, pues está haciendo cada vez más difícil y sobre todo es un paso. En esta vida los procesos es la clave, no es decir, ya blanco y negro, es un proceso de acercamiento y esto está demostrando que tiene un cierto éxito, bastante éxito. Situación en España. Bueno, en España hay dos posibilidades. Uno es firmante, es decir, se adhieren a los principios, me quiero comprometer, y hay otros que, si se fijan, pues una proporción distinta. Firmantes son 1.198, el cual el 80% aproximadamente son empresas, también instituciones académicas, hay también sindicatos, pero asociado, es decir, que forman parte de la asociación de la Red Española del Pacto Mundial, y bueno, pues hay 236. Lo que sí me interesa de estos colores, porque la letra es imposible que la lean, pero sí los colores, es que guarda una cierta proporción entre empresas grandes, empresas pymes, microempresas, tercer sector. Es decir, es un conjunto de entidades que representan una sociedad con toda su distinta visión. ¿Y por qué asociarse? Y si se asocian mucho, ¿qué es lo que ven?
Bueno, voy aquí a plantear las cifras desde el 2005, que es cuando ya se hizo oficialmente. Al principio era una asociación informal, no tenía estatutos, y entonces se decidió en un momento dado crear unos estatutos y crear una oficina, y por lo tanto pues también hubo, como quien dice, una cuota que es distinta. Para las grandes es mucho mayor, para las pequeñas más pequeño, afortunadamente. Y ¿qué es lo que quiero destacar aquí? Que las grandes es verdad que casi todas están apuntadas. ¿Y por qué? Porque efectivamente tiene una visibilidad y tienen, bueno, pues decir, hombre, pues yo estoy con Naciones Unidas, que parece una institución seria. Pero se observa que las pymes también están creciendo, las microempresas, y bueno, el tercer sector sigue más o menos igual. ¿Qué es lo destacable? Pues lo destacable es que estamos hablando en años que en el 2005 eran de champán y vino, pero en el 2007, 2008, 2009 y 2010 la situación ha cambiado. Bueno, no se ha producido una cosa que las asociaciones siempre son muy preocupantes, las bajas. ¿Y por qué no se ha producido? Porque creemos que damos valor. Esto es una parte que creo que es importante. ¿Y cómo damos valor? Porque es un lugar de conocimiento, de aprendizaje, y también porque ayudamos mucho al informe de progreso, que antes han hecho mención. El informe de progreso es una manera, es una herramienta no solo de comunicación, sino de gestión. ¿Dónde estoy? ¿Dónde quiero ir? ¿Qué tal lo estoy logrando? Entonces es un sistema fácil, que está en la red, se puede cada uno puede autorrellenarlo, y sirve para ir comprobando año a año qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo. ¿Cómo estamos por comunidades autónomas? Bueno, pues Madrid tiene mucho y tampoco se ve, pero este circulito de ahí son el Principado. El Principado de Asturias, bueno, pues tiene 42, que insisto, son los que están dentro de la asociación. Firmantes probablemente haya más, pero 42, bueno, pues es un número que relativamente al número de empresas que hay es bastante destacable, con lo cual, bueno, pues yo creo que además por otras referencias que tengo, el Principado yo creo que en estos temas está bastante adelantado, lo coge mucho mejor que otras comunidades que, como veis, pues son muy bajitas, muy bajitas. El Principado tiene su importancia. Solo dos pinceladas, porque además yo creo que antes Margarita ha comentado muy bien cómo está el tema del regulador nacional. Hemos ido de una visión macro, una visión de Naciones Unidas, a una visión nacional. El Consejo Estatal de RSE, pongo las fechas porque es interesante, es en el 2008, se crea, con tras avatares, dificilísimo. Se hizo, era sorprendente a nivel europeo. Se preguntaban cómo habían sido tan valientes de hacer un consejo que tenía sindicatos, corporaciones empresariales, sociedad civil y la administración. Es decir, que son los más importantes dentro del desarrollo de la RSE. Bueno, por eso digo, en Europa consideran que era difícil que se llegara a algo, porque por distintos tipos de intereses. Ha sido difícil, lo ha comentado Margarita, pero yo creo que puede salir unos documentos que pueden servir de referencia. ¿Y por qué? Porque es que las demás comunidades, pues la Ley de Ciudadanía Corporativa de Valencia en el 2009 ya sacó su propia, que no se atrevió a llamarlo RSE, pero llamó Ciudadanía Corporativa, pero era muy parecido. Extremadura, pues en 2010, pues hizo su ley de RSE, y bueno, pues en marzo del 2011, como también se ha comentado, pues ley de economía sostenible, que habla del sector público y del sector privado. Vuelvo al principio, la RSE es voluntaria, mientras el regulador no se mueva, porque si se mueve, pues tienes que también moverte. Una misma acción en un momento dado, pues puede, por ejemplo, la LISMI, que obliga al 2%, si suben al 2,5%, pues a lo mejor antes haber superado el 2% ya no es suficiente, ya es solo cumplir con la ley. Bueno, pues se están estableciendo bastantes cauces de leyes, luego vienen los reglamentos, pero por citar así algunos aspectos, en los contratos públicos cada vez se está incluyendo más, y lo importante y lo que será muy bueno es que sean los mismos criterios independientemente de qué comunidad autónoma, pero en un contrato público que están muy ajustados, que un valor difícil de medir, pero un parámetro sea la responsabilidad social de la empresa, pues a todas las empresas eso le dicen, esto es serio, porque a ver si voy a perder ese contrato por no haber cumplido, ¿qué tengo que hacer?
sea que sí hay un movimiento. En el tema de los fondos de pensiones, fondos de empleo, eso, bueno, casi en la ley de economía sostenible, casi sale una ley referida a eso, al final no ha salido, pero va a salir en reglamento. Es decir, que también va a haber bastantes recursos, porque hay mucho dinero en los fondos de pensiones de empleo, que les van a obligar a decir, usted tiene que invertir en empresas de acuerdo con su responsabilidad social de la empresa. Tienen que decir por qué. Eso es un empujón enorme a todo eso. Por lo tanto, ¿cuál es la idea fundamental? Que el regulador lo está empujando y lo importante es coger, por así decir, aprender cuando todavía no nos fuerzan, porque tienes más capacidad de movimiento. Bueno, una visión económica, voy a ir muy rápido porque quiero hacer una referencia. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Si ponemos un eje la ciudadanía, en otro los resultados económicos, algunos los verán, debe ser hasta la fila 7, yo creo que ven. Bueno, pues las ONGs están solo preocupándose de ciudadanía y la empresa solo se preocupa de resultados económicos. Esa era la visión antes. También tenemos que tener en cuenta que la idea de RSE es decir, haga usted voluntario y, por supuesto, está apoyado en la ley. La ley ya tiene cuestiones que podemos decir de RSE. Por eso la ley mueve. Si se mueve hacia arriba, pues la empresa tiene que moverse para cumplir la ley. Pero la idea de voluntarios, la RSE, siempre tiene que ser algo voluntario, algo en la línea de preocupaciones de ciudadanía. ¿Qué visiones hay? Pues es la visión de Milton Friedman, la de los que dudan de eso y dicen, vamos a ver, es que si yo dedico a esto, lo quito de otro lado. Por lo tanto, si yo me dedico a hacer cuestiones solidarias a alguien o pago menos a mis empleados o pago menos al capital en dividendos, es decir, de algún lado lo tengo que sacar. En cambio, ahora la visión es decir, no, es que es posible las dos. Es posible, pero no es fácil, porque si no, ¿quién no haría esto? Es estupendo, mejoro económicamente y además ayuda a la sociedad, pues es que es evidente. Bueno, pues aquí hay un planteamiento que hay que mirarlo en cuenta resultados. Es decir, ¿qué pasa? La RSE me ayuda a aumentar los ingresos, puedo subir más el precio, vendo más cantidad, me bajan los costes o me bajan los gastos. Y eso es, al fin y al cabo, puesto muy sencillo. Bueno, pues mi perspectiva, y luego pasaré rápido, es que todo el mundo dice, sobre todo las empresas grandes, disminuye los gastos, porque tiene un efecto de reputación, por lo tanto tengo que hacer menos gastos comerciales, de comunicación. La RSE tiene un efecto positivo indudable. Hay una reducción de costes a corto plazo que se supone muchas veces, bueno, ahorro energía porque en vez de poner la calefacción a tanto lo pongo menos o en verano quito un poco de aire acondicionado. Pues sí, efectivamente, con el argumento del medio ambiente ahorro energía y por lo tanto te pago menos energía. Pero esos son unos frutos que son los primeros que se cogen, acaban enseguida. Luego viene un tema de costes de productividad. Y entonces ahí yo creo que es donde más tiene que hacer la RSE, en la mejora de la productividad. Y por supuesto, desde el punto de vista de ingresos, el que haga RSE yo creo que le va a ser difícil que suba los precios o que venda más. Lo único que pasa es que probablemente lo oriente mejor en su innovación y fidelice más a sus clientes. Pero tampoco esto es una lotería que dice, fíjate, lo hago y esto sale todo fenomenal. Bueno, en definitiva, ¿por qué no lo hacen todas las empresas? Porque hay unos riesgos, una incertidumbre, se puede lograr o no se puede lograr. Hemos visto 2 casos antes de empresas que lo han logrado, pero al principio hay que hacer una apuesta, porque tú tienes que hacer eso y esperas que te salga bien, pero luego duplicar el número de empleados, duplicar las ventas y triplicar los beneficios, en fin, unos múltiplos que han sido estupendos, pues eso lo sabes después, no te lo garantiza nadie. O sea, que es una decisión que tú tienes que hacer una apuesta, tiene sus riesgos, que salga o no salga, pero hay bastantes muestras de que puede salir. Pero como toda apuesta, hay un poco de echar para adelante con coraje. ¿Qué dicen las encuestas? Voy a pasar muy rápido porque esta es, todavía no ha entrado la última de Forética que han hecho mención, esta es la anterior. Y bueno, pues ¿qué decía? Pues lo que sabemos todos, que varios aspectos. En las empresas pequeñas el tema de la RSE no lo conocen, en las grandes lo conocen mucho porque están más bombardeadas por el tema. ¿Pueden aguantar el precio? ¿Qué piensan las empresas del consumidor si puede subir el precio porque hace RSE? Bueno, pues en general en la empresa el 40%, y además en el año 2006, que todavía estaba bien, pensaba que compraría el más económico. Es decir, la empresa tampoco se engaña a decir esto es un chollo. Solo un 21% pensaba que si podías convencer de comprar un poco más caro si era RSE.
¿Qué pasa en el 2008? En el 2008 claramente las empresas dicen, no, estamos en plena crisis, aquí la gente compra lo más barato. O sea que no nos engañemos, esto no es una fórmula mágica, esto es trabajar y las empresas también son conscientes que no va a ser fácil. ¿Qué pasa con, y esto sí que es importante para la pyme? Aquí lo que está hablando es las empresas grandes, voy a poner las empresas grandes. El 53,5 en el año 2008 aplicaba ya a sus proveedores estas exigencias. Cada vez va a haber más. ¿Por qué lo va a hacer la pyme? Muchas veces porque su cliente le dice, por cierto, ¿has calculado tu huella de carbono? Y entonces dices, ¿cómo? Y hay que calcular la huella de carbono porque nadie quiere dejar a un buen cliente. Y si es una empresa grande que está muy preocupada por temas de medio ambiente, va a mirar hacia atrás a sus empleados y va a decir, a sus proveedores y va a decir, oiga, ¿y usted qué hace? Entonces, estos son unos números que claramente indican que las grandes van a trasladar el peso de eso, la RSE lo van a trasladar a sus proveedores. ¿Qué piensa el consumidor? Y aquí es importante. El consumidor medio, cuando le preguntan, ¿usted? Y entonces responde como él, ¿cree que compraría aunque fuera un poco más caro? Pues el 55% dice, sí, claro. Pero luego le hacen una pregunta para comprobar. Dice, ¿qué piensa usted del español medio? ¿Qué haría? Y entonces responde lo que piensa, claro, porque ya no se trata de ser políticamente correcto, sino es otra persona. Y claro, el 55% piensa que lo más barato. Contaría lo más caro. O sea que el consumidor, muchas veces en las encuestas, actúa muy políticamente correcto, dice lo que es bueno, cuando en realidad luego, cuando llega, la realidad es la de la caja de pagar a la salida del supermercado. Esa es la realidad. La gente compra lo más barato o lo más caro. Y ahí se ve. Y bueno, pues ahí hay todavía ciertas dudas. Conclusiones, para acabar rápido. Bueno, pues el tema regulador es clave. Están haciendo mucho la idea de, pues usted sea transparente, lo de soft law que ahora se llama, es decir, no te obligo a temas, pero sí sé transparente con estas exigencias, sé transparente en estos temas, no lo que te dé la gana. Y eso es muy importante. La ley de contrato del sector público va a condicionar muchísimo, los fondos de pensión de empleo también, por lo tanto el regulador va a tener un papel clave y sobre todo un papel que no va a ser tanto imponer como decir, sea usted transparente y explíquenos qué hace en esto, qué hace en lo otro. Y luego, pues ya se le ve, por así decirlo. El inversor, claramente el institucional sí está moviéndose hacia inversión socialmente responsable, todavía el particular no. Los empleados, pues la generación Y, que se supone que es la que está empezando ahora los puestos de trabajo, pues parece muy sensible a temas solidarios y puede ser un factor de, hoy en día parece imposible decir que pueda elegir empresas, desgraciadamente, pero en algunos sectores, pues puede ser clave que no haya rotación. O sea, todos los temas de RSE impidan una rotación que siempre sabe que es muy caro a las empresas. Las empresas, pues ¿qué es RSE? Pues poco a más, es decir, no es ya esto lo hago y ya lo tengo, no, es otra cosa más. Es como en su momento fue la calidad. La calidad, todo el mundo decía, no, es que es muy cara la calidad. Y cuando empezaron a verse los costes de la no calidad, pues es a más. Además, había que dar buena calidad. Pues la RSE, de cierta manera, es también lo mismo. Además, también tienes que hacer eso. Y el consumidor, pues hombre, verdaderamente no lo sabe distinguir bien. Lo ha oído, pero no lo distingue bien. Hasta que, pues lo distinga, haya una cierta madurez, la transparencia de lo que hacen las empresas, le den datos y pueda tomar decisiones basadas en información y, por lo tanto, pues pueda opinar mejor. Y la opinión pública, porque he puesto el consumidor, pero la opinión pública es todo así, es esa idea de que no, la gente, pues la opinión pública, ¿qué ve esto? Y la opinión pública mezclado de todos, desde el inversor, el empleado, el consumidor. Bueno, pues entonces hay un tema que yo creo que es fundamental en la RSE, es que se mezclan emociones y razones. Yo quiero insistir siempre en el tema de la razón como algo que propicie introducir eso, pero decir que te preocupas del medio ambiente o que te preocupas de las personas con discapacidad, pues es un entorno en el cual tienes que tener mucho cuidado, porque hay emociones involucradas. Por lo tanto, no es algo técnico, algo neutro, sino es algo que está en emociones. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que muchas veces la percepción que se tiene cuando las empresas dicen, pues hago RSE y tal, dice, bueno, pero vamos a ver, es que esto lo hace porque es un buen negocio o porque cree que es bueno, que debe ser hacer. Y ese es un planteamiento
que ¿qué ocurre? Pues que está ahí equilibrando, con esa figura que se ve está equilibrándose, pero bueno, muchas veces hay que aceptarlo, pues una visión de que está usted pintándolo de verde, es decir, esto no es nada más que pintarlo de verde. Esa es una crítica que existe y tiene que aceptarlo la empresa. Y lo que tiene que hacer es, por supuesto, no creer que va a pintar de verde cualquier cosa y ya va a ser suficiente, sino que es un proceso que exige mediciones, indicadores y proceso de mejora continua. Es un poco como la calidad, pero llevado ahí en un entorno que desde el punto de vista mundial, en el cual los gobiernos, con los déficits públicos que tienen, cada vez van a poder ocuparse menos del interés general y las empresas se van a encontrar que en cierta medida van a apoyar y porque la sociedad lo espera. Y ese es el entorno en que vivimos y por unos años pues parece que va a seguir siendo así. Pues, esto era todo. Decir lo que es una empresa, muchos de ustedes que son empresarios, no es una tarea fácil. Lo único que tenemos que saber en sentido negativo es que una empresa no puede ser una unidad económica que persiga únicamente o sin más maximizar los beneficios, dejando al margen a las personas que la integran y a las personas de la sociedad en la que está integrada, que las empresas tienen muchas caras, que son muy poliédricas, tienen partes físicas como terrenos, como instalaciones, como planos, partes intelectuales como método de trabajo, como saber hacer, y tienen personas que son a la vez físicas e intelectuales, y que podemos concluir, aunque sea una cuestión elemental, pero que a veces se olvida que ni las personas son máquinas ni las máquinas son personas. Y que también que esto que nos ocupa hoy de la responsabilidad social empresarial o la responsabilidad social corporativa, aunque es un tema absolutamente actual, aún efervescente, aún creándose, como hemos visto a lo largo de la mañana, no es un tema radicalmente nuevo. Y si miramos un poco hacia atrás, y es una cosa que en ocasiones hacemos con cierto aire de superioridad, porque el presente siempre mira hacia atrás con un poco de superioridad por el simple hecho de ser posterior a él, fenómenos que antes llamábamos el paternalismo que había en Asturias, los ejemplos de Arnau o de Bustiello, o de las escuelas de aprendices de fábricas señeras, que algunos recordarán, incluso algunos habrán participado en ellas, pues había ya un atisbo de esto que es la responsabilidad social corporativa. Y en el momento histórico en que estamos ahora nos toca vertebrar la responsabilidad social corporativa en estos tiempos actuales, con una sociedad muy diversa a la de entonces, una sociedad donde hay aspectos personales absolutamente radicalmente nuevos, como es, pongo por caso, la incorporación de la mujer al trabajo, la relevancia que tiene el ocio en la vida de las personas o el simple aumento de la esperanza de vida, hechos que tienen que ver con las personas, pero también hechos que tienen que ver con las empresas, como son todos los que caen dentro de esa capa a veces indefinible por lo grande que es la mundialización o la globalización. Y en este contexto las empresas, entendidas en sentido amplio, deben, por un lado, cuidar a los trabajadores, fidelizarlos, formarlos, actualizar la formación, es decir, invertir en el capital humano que las compone, y a la vez tienen que ser competitivas dentro de la sociedad, de modo que tienen que alcanzar los objetivos mercantiles que buscan. Y esto, que cuando se habla de responsabilidad social corporativa es fácil caer en lo almibarado, es un tema bastante complicado y tiene dificultades añadidas en tiempos como los actuales, como indicaba nuestro consejero de coyunturas de crisis económica, donde equivocadamente, pero no es menos cierto que muchas veces se ve como la carga de personal, como el capital humano, como un mal de la empresa, y aún tratándose de una tarea compleja, lo fundamental en estos tiempos de crisis, a mi entender, es hacer que ese capital humano se mantenga para que cuando vengan tiempos mejores la empresa tenga la suficiente vertebración para poder hacer frente a los nuevos retos. Y tampoco son las empresas las únicas llamadas o las únicas en situación de asumir retos. Las administraciones también las tenemos desde el punto de vista interno, donde existe un enorme campo de actuación, en buena medida es inexplorado, y también las tenemos como reguladores, como bien indicaba el ponente, donde debemos ser de alguna manera enormemente prudentes en modo que alientemos las actuaciones, pero huyendo de todo protagonismo que en último caso debe estar reservado a las empresas.
y como les prometí brevedad, cumplo con la promesa. Creo que realmente jornadas como la presente vienen a animar todo esto del debate sobre la responsabilidad social corporativa, sobre la necesidad de hablar más allá del día a día de la responsabilidad empresarial. Es un asunto donde el Club Asturiano de la Calidad siempre tiene, digamos, el reto de afrontar estos debates. Mi felicitación también a los ponentes que han sabido exponernos sus realidades con especial brillantez, a las empresas participantes y hoy aquí galardonadas, y nada más, concluir la jornada. Muchas gracias.